En un mundo que va demasiado rápido, hay historias que nos invitan a sentir y pensar. En Nada Personal nos tomamos el tiempo para escuchar, para cuestionar, para sentir. Entrevistas, debates y análisis que te van a movilizar. Nada Personal. Un programa conducido por Anabela Messina. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Nada Personal en este sábado 25 de octubre. Sí, un sábado que está cruzado por la veda electoral, por justamente lo que va a pasar mañana en un día tan importante como son las elecciones en todo nuestro país, elecciones legislativas, donde se va a renovar parte de las bancadas tanto de diputados como de senadores. Y por eso en este programa, si bien vamos a tener la referencia de este día tan importante previo a las elecciones, también vamos a hablar de otros temas, de solidaridad, de educación, de temas de agenda que a veces pasan inadvertidos, pero que también son importantes a la hora de votar, de pensar quiénes son los que nos van a representar en los próximos años allí, tanto en diputados como senadores, porque son ellos también los que nos van a representar en cuanto al plafón de las próximas leyes que se vayan a votar. Así que vamos a estar en esta tarde de sábado acompañándolos de 3 a 5, por supuesto, con mucha información, pero también con muchas historias lindas para conocer. Cayó dormida. Busco en TV algún mensaje entre líneas. Y acá estamos en Nada Personal con un día tan importante previo a lo que van a ser las elecciones legislativas. Tenemos que decir que mañana domingo los comicios van a abrirse en todas las escuelas de nuestro país a las 9 de la mañana, hasta las 6 tenés tiempo de votar. Y según el gobierno, se estima que ya a las 9 de la noche podremos conocer los primeros resultados. Habrá comicios en los 24 distritos de nuestro país, se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, estamos hablando de 127 bancas para los diputados y 24 en el caso del Senado, y también, por supuesto, va a haber comicios provinciales. Pero claro, si tenés discapacidad visual y vas a votar en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia y también en el interior del país, seguramente te estás preguntando cómo hacerlo sin tener que tener como única opción, ¿no?, el voto asistido. Y por eso la Fundación Tiflo Nexos, digo bien, preparó unas plantillas especiales para poder que quienes tienen disminución visual puedan votar de manera segura, sin esta única opción del voto asistido. Y por eso estamos con Pablo Lecuona. Él justamente llevó adelante, ¿no?, todo este desarrollo. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, todo muy bien y acá ya con la expectativa de poder llegar a las elecciones con la herramienta para que las personas con discapacidad visual podamos votar en igualdad de condiciones. ¿Cómo son estas plantillas? Bueno, el sistema es simple porque el problema es que antes cuando se votaba con boleta partidaria había muchas más alternativas para uno poder votar de forma autónoma, porque podía llevar el voto o la persona, la autoridad de mesa te podía decir cuáles eran cada una de las boletas y después se iba y vos votabas sin que nadie te diga. Es una boleta que es una hoja de papel donde vas a tener que marcar unos cuadraditos, eh, muchas columnas con muchos candidatos, todo chiquitito, incluso para la gente con baja visión es un problema, porque aún con una lupa o con algo que aumente no es fácil elegir la opción. Y la plantilla es una hoja de papel, un papel un poco más grueso del mismo tamaño que la boleta, y que lo que tiene son agujeros cuadraditos que coinciden con la casilla de votación, con cada una de las casillas a marcar. Y después tienen en braille los números de cada una de las casillas
Y eso se complementa con una información en audio con a la casilla 1 está el candidato, la casilla 2 está el candidato tal partido, la 3 está el candidato tal partido. Entonces ya uno, guiándose por esa información, supongamos que quiero votar a la casilla 3, entonces simplemente, o con el braille puedo ver cuál es el número 3 y de ahí abajo tengo el cuadradito donde puedo marcar la cruz, o incluso para alguien que no sepa braille, porque muchas personas con baja visión por ahí, o que perdieron la vista de adultos, no manejan braille, igualmente contando los cuadraditos. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires son 17 cuadraditos. Entonces, si yo quiero votar, aquí está en la posición 3, cuento 3, marco y listo. Y de una manera segura puedo estar votando, porque lamentablemente la única opción que daba la Cámara Nacional Electoral era, bueno, la persona con discapacidad visual puede votar con alguien que lo ayude, pero Claro. uno no quiere votar con alguien, uno quiere Y mantener no, el porque secreto, la aparte, autonomía del tal voto. cual, el voto es secreto, ¿no? Digo, y Pablo, esto surge a partir de que va a debutar en estas elecciones la boleta única de papel, y ahí empezaron ustedes a pensar estas posibilidades. Claro, exacto, porque el tema es que cuando se elige la boleta única de papel, no se piensa cómo incluir a toda esta cantidad de votantes, porque somos muchas las personas con discapacidad visual, estamos hablando a nivel país y de votantes, piensen que estamos hablando entre 400 y 500 mil personas ciegas Son o con muchos. baja visión que van a votar, es un montón de gente, y ya teníamos experiencias en otras provincias de boleta única como Santa Fe, pero Santa Fe incorporó la plantilla y la forma de accesibilidad desde el principio en los comicios. Lamentablemente, acá no se pensó hasta último momento. Lo único que te decían es, bueno, vos podés votar de forma asistida. Y por eso lo Claro. empezamos a hacer de una organización. Y la verdad, se hizo toda una movida con participación de un montón de gente que ayudó a tener los recursos para hacer las plantillas. Ahora con la distribución, trabajando con muchas organizaciones, instituciones, porque en la provincia de Buenos Aires van a estar disponibles las plantillas, sí, en todas las escuelas del distrito de La Plata y las localidades de alrededor de La Plata, porque eso es lo que se llegó logísticamente a trabajar con el Claro, te juzgado iba de a la provincia de decir, Buenos ¿cómo Aires, hacen pero las tanto, personas para claro, poder... el tema es este, que tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia, salvo el distrito de La Plata, la distribución la estamos haciendo con redes de gente. Digamos, lo más fácil, hoy sábado, es hasta las 8 de la noche, cualquier persona que necesite una plantilla, ya sea de Ciudad de Buenos Aires, ya sea de Provincia de Buenos Aires, puede buscarla en la sala pública de la Biblioteca del Congreso, que es el Hipólito Yrigoyen 1750, bien a la mano, enfrente de la Plaza del Congreso. Buen Después dato. hemos distribuido con otras instituciones en otras partes, pero bueno, hasta las 8 de la noche, cualquier persona, ciega, pero también una persona que justamente tiene una baja visión, que no le permite ver, porque cuando se encuentran con la boleta van a ver que tiene un montón de información visual. Entonces, si nosotros tenemos la plantilla, es mucho más fácil para guiarnos, ya sabemos que el candidato que vamos a votar está en tal o cual posición, bueno, buscamos ese cuadrito, marcamos la cruz y de esa manera podemos votar. Tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia, la Junta Electoral autorizó que una persona con discapacidad pueda llevar su plantilla. Llevó tiempo, lo logramos todo en la última semana, pero Costó, bueno, lo ¿no? bueno es que costó, pero lo bueno es toda la organización de personas, de instituciones, cuando algo no es tenido en cuenta y es claramente visible que se está dejando afuera de la posibilidad de votar en igualdad de condiciones a un montón de personas, hubo un montón de movilización, porque así como la Biblioteca del Congreso, que además es la institución que nos brinda espacio desde donde trabaja nuestra asociación, nos abrió las puertas para tener un lugar de distribución fácil, sencillo y accesible para mucha gente en la ciudad de Buenos Aires. Venimos trabajando con instituciones que también están distribuyendo las plantillas en Zona Norte, en San Isidro, en Aedo, Bien. haciendo redes con escuelas. Hemos llegado a muchos lugares del interior así, con instituciones como en Mar del Plata, que recibieron 100 plantillas y las están poniendo a disposición en las escuelas donde votan personas con discapacidad visual en Mar del Plata. O sea, las redes de gente Sí. han sido muy importantes y ahora justamente la experiencia de poder votar de forma accesible, de forma autónoma, tiene que servir para que esto, para próximas elecciones, esté incluido en el proceso electoral, porque si no se está Te iba a dejando a decir, muchas personas afuera. en este caso seguramente no todos lleguen a tener esta posibilidad porque se hace difícil la distribución en todo el Ujú. país. Pero ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? Porque a futuro, en próximas elecciones, esto ya puede ser algo contemplado por el propio Estado Nacional. Es que
Es que sí, la idea es esa. Te cuento que ya, digamos, hicimos 2.800 plantillas y que muchas ya están distribuidas, por suerte, que en otras provincias también, esto es importante saberlo, que en Chaco, en Formosa, en Tierra del Fuego, por iniciativa también de organizaciones, hay plantillas que se han hecho. Entonces, hay la opción. En otras provincias, lamentablemente, no se ha podido hacer nada, porque, bueno, a nosotros no nos da la nafta Claro. y el Estado no lo ha hecho. Pero bueno, pueden comunicarse lo más fácil a través de nuestro Instagram, que es @tiflonexos. Tiflonexos es el nombre de la organización, o en nuestra web, tiflonexos.org, porque también estamos justamente ahí, ¿no? Trabajando, tratando de que no solo si sos una persona con discapacidad, si sos un delegado que vas a tener a cargo una escuela donde se va a votar, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, donde, digamos, estamos distribuyendo, pero cuesta llegar a todos lados, también podés buscar una Claro. plantilla y podés llevarla a la escuela donde vas a votar, es donde vas a estar trabajando, porque es garantizar que un montón de gente pueda acceder en igualdad de condiciones y ejercer en igualdad de condiciones el Qué voto. Así importante que eso, ¿no, eso, Pablo? sí, Que sí. digo, que Y esto, la oportunidad y de dar igualdad, digamos, en cuanto a la posibilidad del voto, no es solo de las ujú, personas que lo quieren hacer, digamos, sino también de quienes están posibilitando esto, quienes están trabajando, ya sea como presidente de mesa, los fiscales, todos estar involucrados para exacto. que esto sea, Ujú. digamos, y se dé. Exacto, porque eso es lo que facilita. Con que haya una plantilla en una escuela, ya todas las personas que tengan un problema visual que quieran votar ya van a poder usar esa plantilla y poder hacerlo de forma autónoma. Lamentablemente, como esto no se hizo del Estado y a último momento pudimos empezar sí a trabajar con la provincia de Buenos Aires, que por eso se llegó a distribuir en toda la zona de La Plata, y claramente también se aprobó el uso de la plantilla. Digamos, no llegamos a todos lados, pero la red de gente es impresionante porque en una semana hicimos 2.800 plantillas y ya muchísimas están distribuidas. Nos están ayudando instituciones, universidades, algunas agrupaciones políticas que no desde lo político, sino de a llegar con los fiscales, con Claro. las distintas estructuras que cada uno tiene para cubrir la mayor cantidad de, de lugares donde la gente puede ir a votar. Y la idea es que esto Pablo, sirva de experiencia y que aprendamos también y lo claro. mejoremos y se haga para las próximas elecciones en todo el país. ¿Costó llegar a una planilla o fue fácil en función, digamos, de, digamos, los modos que ustedes ya tienen como para poder organizar este tipo de herramientas? Mira, en términos, ya sabíamos que esto se podía hacer y lo habíamos hecho otras veces porque nosotros como asociación que trabajamos en temas de accesibilidad y personas con discapacidad visual, hemos hecho varias veces plantillas para Santa Fe, para las elecciones provinciales de Santa Fe. Entonces, el conocimiento de cómo hacerlo lo teníamos. Lo que costó es que, claro, Santa Fe lo hace al mismo tiempo que salen las boletas, sale la compra de las plantillas y lo contratan, Claro. está todo organizado. En el caso este era, bueno, primero había que conseguir una boleta oficial que ya costaba un montón para poder hacerla, había que lograr que el Estado lo quiera hacer, bueno, no logramos que lo quiera hacer, pero logramos distintos apoyos y compromisos, y hubo que buscar, a ver, esto se hizo básicamente o haciendo una campaña que sirvió también para visibilizar, donde mucha gente hizo pequeñas donaciones de 1.000 pesos, de 2.000 pesos, Mira, porque básicamente hacer nuestro objetivo inicial, que eran 1.500 plantillas, salía 3 millones de pesos. Y gracias a esto, que nos ayudaron muchos medios, las redes y demás, se juntaron 4 millones de pesos, se hicieron 2.800 plantillas en vez de las 1.500 que pensábamos, se logró distribuir a un montón de lugares y eso también tiene que ver con esto, ¿no? Con que claro. costó un montón, sí, yo te digo, esta semana no vivimos, fue una locura, que decir, ¿para qué nos metemos en eso? Somos una organización chiquita, 10 personas trabajando, pero somos un montón de manos que se van uniendo No, y para que se que van sumando, ¿no? Porque mañana esta es la mucha manera gente pueda votar, claro. de que sea accesible el voto y de que todos puedan hacerlo en las mismas condiciones, ¿no? Exacto. Y sabes que una cosa importante es que esto sirve para que se vea, porque uno de los grandes problemas que tenemos las personas con discapacidad visual y con discapacidad en general es que a veces somos invisibles, sobre todo invisibles en esto, cuando pensamos en una nueva forma de votar, no se Mira, piensa en esas personas. tal cual. Entonces, como somos invisibles, bueno, la accesibilidad, no sé, después la vemos, la arreglamos. Entonces, al visibilizarnos y visibilizarnos es que un montón de
parte de la sociedad conozca este problema y vaya conociendo que hay herramientas, que hay soluciones y demás, esa visibilización sirve un montón para justamente plantear las soluciones, porque las soluciones las sabemos, las tenemos. O sea, vivimos todos los días con discapacidad visual, estamos nuestra organización trabaja en muchas cuestiones que tienen que ver con promover la autonomía, la participación, y bueno, entonces a veces hay que juntar a todas las personas, los actores, las instituciones que pueden solucionar los problemas, pero las soluciones están ahí, y esto es una buena muestra de que en Y, menos de 2 semanas logramos un montón y con un montón de manos participando y pero un vos montón de fíjate, miradas sobre la como, discapacidad. como decías, ¿no? En Santa Fe ya es algo que se hace de manera automática, digamos, como están las Ujú. boletas Sí, sí. únicas, están las Incluida en el plantillas. mismo proceso. Y Ujú. entonces, ¿por qué no se pensó a nivel nacional? Llama la atención. Por desconocimiento y también por ahorrar recursos, porque si es caro hacer cosas para que para las personas para que las personas con discapacidad sea accesible. De hecho, cuando se discutió la ley, se discutían qué modelo de boleta única se iba a usar, y justamente se veía el modelo de Santa Fe, el de Córdoba, el de Mendoza, y en ese momento Claro. nosotros tratamos de marcar que el de Santa Fe ya tenía un montón de avances en la accesibilidad, que lo tenía incorporado y demás, y obviamente eligieron el más complicado de hacer accesible, que fue Mendoza. Y lo más triste es que incluso en estas elecciones nacionales, las personas ciegas que en Santa Fe hace 15 años que están acostumbrados a votar con boleta única, teniendo los apoyos para poder hacerlo, teniendo la boleta, la plantilla, no lo van a poder hacer en las nacionales porque en Santa Fe hay un grupo de personas ciegas que sí está haciendo manualmente algunas plantillas, pero con poca Pegada. capacidad de hacer la cantidad que hacen falta. Y nada, hay un montón de personas que ya es un retroceso porque ya podían participar en igualdad de condiciones y ahora en las elecciones nacionales no lo van a poder hacer. Y en muchas provincias Increíble, pasa lo mismo y tiene que ser la última vez que pase esto por porque la supuesto. solución está, y para que tengas una idea de costos, hacer una plantilla para cada escuela, o sea, una sola plantilla para cada escuela, que con eso ya tenemos que cualquier persona que vaya la puede usar, cuesta el 0,1% de lo que costó imprimir las boletas. O sea, estamos Bueno, hablando y de ni que hablar si nada en te, relación te de un costo acordás que electoral. estaban intentando reimprimir todas las boletas, ¿no? A raíz de un cambio de candidatos. Así que no se Exacto. Es podía que invertir en con esto, eso pero pudimos hacer la sí, cuenta, con eso supimos lo que salía. claro, tal Con cual. eso de la reimpresión de las boletas pudimos justamente saber lo que costaba imprimir las boletas y darnos cuenta que hacer las plantillas era baratísimo en relación a lo que salía imprimir las plantillas, las Pablo, boletas, digo. repitamos para todos los que nos están escuchando dónde pueden conseguir estas plantillas y dónde se pueden conectar con ustedes si están en el interior del país para que esto se pueda replicar, sobre todo para las próximas elecciones. Dale. Sí, perfecto. Digamos, contactarse con nosotros a través de nuestro Instagram, @tiflonexos, es lo más fácil. Y para retirar plantillas, hasta hoy a las 8 de la noche en la sala pública de la Biblioteca del Congreso y por el Torigoyen 1750. También en la UTN de Aedo se están distribuyendo, y también en el Instituto Román Rosell en San Isidro. Esos son como los puntos que hoy están todavía con plantillas y demás. Y bueno, y si no se comunican con nosotros y siempre haciendo redes, tratamos de que las cosas lleguen. Ya queda poco tiempo, pero por suerte ya se distribuyeron un montón de las 2.800 plantillas que hemos hecho, pero bueno, todavía hay disponibles. Y bueno, insisto, también un delegado, un fiscal general, si la lleva a la escuela, con que haya una en la escuela, ya es más fácil que alguien que la necesite la pueda usar. Ahí está, eso es lo importante y lo que queremos es justamente que el voto sea igualitario para todos, con las mismas Así. posibilidades y las mismas oportunidades. Pablo, muchísimas gracias, un saludo grande y claro, ahora queda la responsabilidad, ¿no? De ir a votar. Exacto. Ahora a votar y a que la próxima vez podamos todos votar en igualdad de condiciones. Muchísimas gracias. Estábamos hablando con Pablo Lecuona, él es de la asociación Tiflo Nexos que desarrollaron plantillas especiales para las personas con disminución visual para que puedan tener un voto seguro y sin la necesidad del voto asistido. Y acá seguimos en Nada Personal, no te vayas porque tenemos muchas más historias. Ecomedios.com
AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Las voces que importan, las historias que merecen ser contadas. Seguimos acá, en Nada Personal, con Anabela Messina. Hacemos una pausa para escuchar las voces que valen la pena escuchar. Puedo estar y no conectar, puedo mirar y no registrar, puedo dar sin esperar, puedo bromear con la realidad. Vamos controlando los sentimientos, aprendemos a jugar. Cuando siento tranquilidad, no duro tanto, no sufro de más. Cuando me canso y veo mal, me duele más no haberte encontrado. Vamos controlando los sentimientos, aprendemos a jugar. Y acá seguimos en Nada Personal, en este sábado tan especial, previo a lo que van a ser las elecciones del día domingo. Y si hay algo que nos importa y mucho acá en Nada Personal es el tema de la educación, y es por eso que vamos a hablar de lo que fue el último informe que hizo la Asociación Argentinos por la Educación, donde mide justamente cuántos son los alumnos que terminan cada uno de los ciclos. Y por eso estamos en contacto con María Sol Alzú. Ella es analista de los datos del Observatorio de Argentinos por la Educación, para poder hablar justamente de este último informe. María Sol, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Anabela, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que revela este último informe, que está basado justamente en datos de la encuesta de los argentinos, digamos, donde revelan los datos de esto, ¿no? ¿Cuántos son los alumnos que terminan cada uno de los ciclos? Estamos hablando de primaria y de secundaria. Bien, sí, en este informe nos centramos justamente, como decías, en la terminalidad, tanto en el nivel primario como secundario. Terminalidad teniendo en cuenta que los chicos, jóvenes, adultos incluso, terminen la secundaria, no necesariamente que lo hagan, en el tiempo teórico que deberían o con las condiciones más vinculadas tal vez a los aprendizajes. De eso tenemos otro informe que si querés también en un segundito te cuento. El principal foco lo pusimos en lo que es el nivel secundario, sobre todo porque es el nivel en el que hubo mayores avances en la última década y que también hay mayores diferencias cuando analizamos, por ejemplo, por nivel socioeconómico. Un poco el panorama que tenemos en Argentina es el siguiente. El nivel primario es, obligatorio hace ya más de un siglo. Entonces los niveles de terminalidad, lo cierto es que son son altos y se vienen manteniendo ya hace más de una década. Tenemos la terminalidad por encima del 95%. Cuando vemos el nivel secundario, que recordemos es obligatorio desde el 2006, claro. Hubo cambios en el último tiempo. Efectivamente esta obligatoriedad repercutió también en los niveles de terminalidad. Nosotros vemos que en el 2014 eran 67% los que terminaban la secundaria. Hoy en día, en el 2024, que es el último dato disponible, es un 74%, es decir, 3 de cada 4 jóvenes terminan efectivamente la secundaria. Y además vemos que este crecimiento fue mayor para los de menor nivel socioeconómico.
Los de menor nivel socioeconómico era el 40% aproximadamente los que terminaban en el 2014, y hoy en día es el 60%. Entonces acá hubo como un gran salto, ¿no? Entre los de mayor nivel socioeconómico ya estábamos cercanos al 90%. Ahora, es un punto importante porque el hecho de terminar el secundario, digo, y haber crecido en este sentido, en esta franja social, nos da cierta esperanza. ¿A qué se debe? Sí, totalmente. Bueno, a ver, hay una cuestión de programas de becas para acompañar ciertas trayectorias educativas, sobre todo las trayectorias tal vez con mayores desventajas. Planes como el Plan Fines, por ejemplo, enfocados justamente en que puedan terminar la secundaria, incluso esto que mencionábamos antes, con ciertos rezagos tal vez, acá estamos analizando hasta los 30 años, pero que efectivamente puedan terminar el nivel Claro, secundario. acá no importa cuándo lo terminaste, si a los 18, a los Exactamente. 30, digamos, pero lo terminaste. Exactamente. Y lo que vemos es que también hubo un mayor crecimiento en esta franja etaria, más entre los 19, 20, hasta 25, como que cada vez son más los que terminan y también los que terminan más Más cerca, grandes. podríamos decir, de la edad óptima. Y también, bueno, un poco con la pandemia hubo cierta flexibilización tal vez de evaluaciones o de también con incorporar la virtualidad tal vez en ciertos casos, que bueno, permitió este mayor nivel de terminalidad. Vos decías, bueno, no importa en qué circunstancias terminen o con qué conceptos se lleven, ¿no? Porque lo que vemos quizás es esto, ¿no? Si bien crecieron la cantidad de egresados, por así decir, del secundario, ¿qué nos deja, ¿no? También el secundario es otro debate que se presenta y mucho, sobre todo en este contexto social donde cada vez las exigencias laborales son mayores y que además se pide siempre más, ¿no? De quienes egresan del secundario. Totalmente, por eso nosotros acá hacemos como los dos puntos. Por un lado es, bueno, cada vez termina más la secundaria, el título secundario habilita a un montón de posibilidades, desde un nivel superior hasta, bueno, ciertos trabajos que directamente lo piden como un requisito excluyente. Es cierto, y no podemos pasar por alto, esta cuestión de la calidad de los aprendizajes. Nosotros en un informe anterior veíamos justamente de los que terminaban, ¿cuántos terminan? Por un lado, en tiempo, que sea en el tiempo teórico a los 17, 18 años, y vemos que es un 63%, es decir, teníamos la terminalidad del 74%, que lo hagan en tiempo, 63%. Claro, ahí nos baja un poquito el nivel. Exactamente, y si además les pedimos el requisito de que terminen con los aprendizajes necesarios, tanto en lengua como en matemática, que son las dos grandes áreas que evalúa aprender, ahí está la mayor dificultad y vemos que solamente el 10% logra terminar en tiempo y forma. Uf, es un número muy bajo. Exactamente, ahí está el gran salto y, bueno, esto que genera la gran brecha muchas veces entre la escuela, el nivel secundario y todo lo que tiene que ver con el mercado laboral o un nivel superior, ya sea universitario o no universitario. Sol, ¿qué nos permite ver o cómo podemos analizar, ¿no? Estos números en función de lo que nos pasa todos los días? Porque siempre la escuela está en el foco de la mirada, también de la tormenta, para criticar cuando vienen estos índices de las evaluaciones a aprender y que estamos por debajo de los índices requeridos. Pero también la escuela, ¿no? Hoy día tiene un desafío muy grande de amoldarse a otros estudiantes, otra sociedad, otras exigencias, y que siento que se le está haciendo difícil, ¿no? Bueno, sí, incluso nosotros en informes anteriores, a ver, por un lado hay una cuestión de lo que tiene que ver con que Argentina a lo largo de las últimas décadas avanzó un montón en lo que es la cobertura, sobre todo, bueno, en el nivel secundario principalmente, a partir de la obligatoriedad. Entonces, es cierto que si llegás a más chicos, también llegás a más chicos con realidades diferentes, con contextos que muchas veces
no son los óptimos, entonces hay algo ahí de la calidad de los aprendizajes, de esa dificultad tal vez para poder que todos logren llegar a los conocimientos óptimos, que es inherente a este sistema con una mayor cobertura. Por supuesto, bueno, el desafío está en cómo lograr integrar, pero integrar con calidad, que esa es como la materia pendiente tal vez todavía. Pero también esto que mencionabas, ¿no? Como ante ciertos contextos socioeconómicos, que bueno, en nuestro país sobre todo frecuentemente estamos con cuestiones vinculadas tal vez a la macroeconomía, la escuela muchas veces termina siendo un lugar en donde, y lo hemos visto en informes anteriores, con los comedores escolares, lugares El lugar de donde... contención, digamos. Exactamente, donde se detectan situaciones de violencia, donde los chicos hablan de un montón de temáticas, más allá, si se quiere, de las materias obligatorias troncales. Entonces, es cierto que hay un gran peso ahí, y la cuestión en la que nosotros siempre hacemos mucho foco es, bueno, que la inversión y que la agenda educativa muchas veces no acompaña todas estas necesidades, ¿no?, que tienen los alumnos. Y ahí te pongo el punto porque justamente estamos en un día clave, ¿no? Y cuán lejos a veces está de las propuestas de los políticos ahora en campaña para lo que va a ser el día de mañana en las elecciones. Cuán lejos está la educación, ¿no?, en la lista de las propuestas de campaña, y que debería ser entre las primeras, estar bien arriba, ¿no? Y poco se habla. Totalmente, totalmente. Hay algo de, bueno, muchas veces las medidas que se toman en educación se toman hoy, pero los resultados se ven de acá a 5 años, de acá a 10 años. Esta falta también de sostenibilidad, ¿no?, de las políticas, más allá de la inversión incluso, que ahora hacemos un doble clic en eso, pero bueno, políticas que no se sostienen en el tiempo y que por lo tanto nunca se terminan de ver esos resultados. Y en cuanto a la inversión, por ejemplo, nosotros desde el 2006 en nuestro país tenemos una ley que dice que se tiene que invertir el 6% del PBI en educación. Esto tanto lo que pone Nación como lo que ponen las provincias, que bueno, tienen la autonomía, ¿no?, en sus respectivos sistemas educativos. Esta ley se cumplió solamente en una oportunidad, en el año 2015, o sea que incluso es algo que trasciende partidos políticos. Y lo cierto es que calculamos nosotros cuánto sería esta deuda que tenemos a la educación, y para poder saldarla en un año se debería invertir el doble. O sea que imagínate que si no llegamos al 6%, pensar en invertir un 12% es directamente una utopía. Impensado, claro, tal cual. Totalmente. Y otro gran dato es que la mayor parte de esta inversión, 9 de cada 10 pesos, el 90%, van a parar salario docente, tanto salario de docentes de gestión estatal como con los subsidios al sector privado. Eso también te deja muy poco margen, te deja como ese 1 de cada 10 pesos para todo lo que tiene que ver, bueno, con cuestiones vinculadas a la infraestructura, a las políticas educativas, que son justamente de lo que estamos hablando. Claro. Entonces son como 9 de cada 10 pesos que es para sostener el sistema tal cual como está, y ese 1 peso restante para todo lo que implicaría efectivamente un cambio. Justo me decías, ¿no? Hagamos doble clic en esas políticas que a veces se toman, se inician y a mitad de camino se dejan justamente de llevar adelante, ¿no? Porque muchas veces se toman medidas políticas que son positivas, pero por los cambios de gestiones muchas veces sucede esto. Y que esto es en detrimento de la educación porque, como decías vos, no vemos los resultados de manera inmediata, los vamos a ver a largo plazo. Totalmente, totalmente. Bueno, hoy en día, por ejemplo, un poco el foco de las políticas educativas, tanto a nivel nacional como jurisdiccional, está puesto en lo que es la alfabetización, y sobre todo la alfabetización inicial, a raíz de que también veíamos que en tercer grado la mitad de los chicos no comprendía lo que leía, no comprendía un texto básico adaptado para su edad. Sí, yo te iba a decir, esa gran campaña que hizo Argentinos por la Educación, ¿no? De que no comprenden lo que leen los chicos de hasta tercer grado, ¿no? Exactamente. A raíz de esa campaña, bueno, hubo compromiso por parte en su momento de los 6 precandidatos a presidente, también de 18 gobernadores. Cuando asume esta nueva gestión, en cumplimiento de estos compromisos, se despliega todo este plan, la implementación de este plan, que implica desde capacitación a los docentes, entrega de materiales,
evaluaciones provinciales, más allá de las pruebas a aprender, como para ver cuestiones tal vez más específicas del territorio. Y bueno, esto empezó a implementarse el año pasado, en 2024. Hubo unas evaluaciones a aprender, que fueron las de tercer grado, de vuelta, también como siempre para poder detectar las dificultades lo antes posible y tomar medidas, que no sea muy tarde, ¿no? O ya que nos queden estas medidas remediales. Pero bueno, ahora el gran impulso es que estas medidas se sostengan. Todavía tal vez es muy pronto para ver resultados, en línea con lo que decíamos, pero que no se caigan acá, que sí, se siga invirtiendo en esta cuestión y que se siga evaluando, sobre todo porque tener los datos es parte fundamental de, bueno, poder tener los diagnósticos, pero también ver cómo avanzan los resultados. Algo que me llamó también la atención de este informe es que si distinguimos en cuanto a los géneros, las mujeres terminan en mayor proporción que los hombres. ¿Por qué se da esto? Bueno, sí, esta es una realidad, la verdad es que venimos viéndolo hace bastante ya, incluso hasta en el nivel universitario se ve esta cuestión de mayor terminalidad y muchas veces también mayor cobertura, mayor inclusión, como más mujeres estudiando. La verdad es que no tengo una respuesta clara en este momento de por qué No, sucede, pero es venimos viendo esta tendencia así en todos los niveles y a lo largo del tiempo. claro, es llamativo esta distinción de género que se dan además en todas las instancias educativas. Exactamente, exactamente. Y ya hace unos cuantos años vemos esta tendencia. Sol, ¿cómo repensar, ¿no? La educación una y otra vez cuando a veces uno nota que, si bien, como decías, ¿no? Hubo ciertos compromisos, hay cuestiones que parece no interesarse, como cuestiones presupuestarias, como el sostenimiento, digamos, de una educación de calidad y pública. Sí, un poco, bueno, siempre nosotros lo que Mm. intentamos hacer es un poco esto que estamos haciendo ahora, de primero que nada detectar, ¿no? Dónde están las dificultades, que el tema efectivamente esté en agenda, un poco esto que hicimos con alfabetización, ¿no? De decir, bueno, acá hay un problema, esta es una cuestión que tiene que estar en la agenda de todos los políticos, de todas las provincias, a nivel nacional incluso, generar estas campañas de comunicación masivas para que también, porque muchas veces uno queda por fuera, no se entera de esta realidad, entonces, bueno, con aliados con otras organizaciones, con los medios de comunicación, poder, bueno, generar esta movilización desde la sociedad, llegar a los gobiernos. Nosotros, por ejemplo, en la organización tenemos un área de relaciones gubernamentales que se encarga de tener este vínculo y siempre estar, bueno, por un lado mostrando estos diagnósticos, pero también haciendo un seguimiento de qué medidas toman los gobiernos ante la situación. Y bueno, seguir monitoreando un poco los avances de cómo vienen, así como fue con la alfabetización, puede ser con otras cuestiones. Por ejemplo, hoy en día también se está hablando mucho de lo que es el ausentismo de los estudiantes. Es un gran tema, los docentes tenemos como la anécdota. Lo cierto es que, por ejemplo, no tenemos datos al respecto, no hay datos más que autorreportados por los propios alumnos en las pruebas a aprender, que les preguntan cuánto faltás aproximadamente, por qué motivos, pero no hay datos que vengan desde las instituciones educativas. Entonces, bueno, un poco la idea es esta, ¿no? Como empezar a elevar ciertos temas, cuál sería el camino a seguir para poder tratarlos, llegar a los gobiernos con ellos y que a partir de eso haya una incidencia, haya un cambio en las políticas educativas. Hablabas de la alfabetización como una de las dificultades en este momento, el ausentismo. ¿Cuáles son los otros problemas que atraviesan la escuela, a los chicos en este momento? Bueno, sí, mira, nosotros justo el año pasado, hace un año aproximadamente, publicamos un acuerdo que fue el Acuerdo por la Educación, que se hizo en asociación con más de 200 referentes educativos, desde exministros, especialistas en educación, y se acordaron 10 prioridades del sistema educativo argentino. Primero, las tres primeras prioridades tienen que ver con las urgencias de cada nivel, por ejemplo, lo que es en el nivel inicial, lo que tiene que ver con la cobertura, sobre todo de sala de 3, que si bien no es una sala obligatoria, la idea es que sea universal, que todos puedan acceder a ellos.
En el nivel primario, lo que tiene que ver con alfabetización que mencionábamos justo. En el nivel secundario, la terminalidad, pero esta terminalidad con calidad. Y después cuestiones que tienen que ver más con cambios a nivel del sistema o de transformación de las escuelas, que acá entran, por ejemplo, principalmente esto que mencionábamos de inversión suficiente y eficiente también, y todo lo que tiene que ver con evaluación, calidad educativa, muy asociado a tener un sistema de datos que funcione correctamente y que nos permita, de vuelta, tener tanto los diagnósticos como el seguimiento de la situación. Todo esto me hace pensar, ¿no? También me imagino que también está sobre la mesa cuando estamos atravesados, digamos, por la inteligencia artificial, situaciones de aprendizaje con realidades tan diferentes. ¿Cómo se hace, ¿no? Para poder congeniar todas estas situaciones, para que todos los chicos tengan las mismas oportunidades, porque en síntesis es esto, ¿no? La educación nos abre puertas, nos abre oportunidades, nos genera, digamos, como chicos, posibilidades de soñar y de crecer, ¿no? ¿Cómo se hace, ¿no? Para pensar en este país que todos queremos? Sí, ahí hay algo, bueno, que tiene que ver también con una de las prioridades del acuerdo, que es, tiene que ver con esto de los contenidos curriculares socialmente relevantes. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la actualización de las currículas que tal vez están actualizadas hace más de 10, 15 años, que la realidad era otra, que la inteligencia artificial Estaba entre Sí, no, nosotros. estaba capaz en algún libro medio futurista, pero no mucho más que eso. Entonces, bueno, con poder, por un lado, actualizar, como que la escuela se incorpore un poco más a esta modernidad. Eh, por el otro, también entender, ¿no?, estas disparidades que hay en el país, e incluso dentro de una misma provincia, dentro de una misma ciudad. Escuelas que tal vez no disponen de conectividad, escuelas en las que los chicos, de vuelta, no tienen los saberes básicos en lengua, en matemática. Entonces tal vez en esos contextos pensar en hablar de inteligencia artificial es como, bueno, no, todavía están varios escalones. Un abismo, ¿no? Exactamente. Lo que Entonces, pasa es que eso también genera estas brechas, ¿no? Que estamos viendo hoy día, donde cada vez se hacen más anchas por las desigualdades también en estos conceptos. Digo, las brechas tecnológicas antes eran grandes, pero ahora cada vez son más, ¿no? Se abren cada vez más en este se sentido. amplifican, sí, totalmente. Entonces, de vuelta, como el foco siempre puesto en estos saberes básicos, si se quiere, y en poder reforzar, tomar las medidas para que todos efectivamente, bueno, tengan esos conocimientos básicos necesarios, y a partir de ahí empezar tal vez a pensar en, bueno, estas cuestiones más vinculadas al desarrollo tecnológico, a nuevas áreas que van surgiendo con esta modernidad. Sol, ¿vos sos docente? No, en realidad doy clases a nivel universitario, pero soy economista. ¿Cómo te atraviesa, digamos, este trabajo en Argentinos por la Educación? Bueno, lo que impulsa es esto, ¿no? Poner en agenda, pero también tener los datos necesarios como para poder pensar. Porque Argentina en general, en educación también, tenemos pocos datos, pocos relevamientos para poder pensar a futuro, en políticas, en construir, digamos, soluciones a los problemas que tenemos. Y está bueno estos espacios y estas organizaciones porque justamente permiten esto, ¿no? Pensarnos y pensar en estos espacios tan importantes como son los educativos. Sí, totalmente. Y muchas veces nos pasa que de la experiencia propia nosotros intentamos tener este ejercicio de siempre poder charlar con docentes, con gente que está en el aula. Por ejemplo, ahora con las nuevas tecnologías, con lo que tiene que ver con el uso del celular en el aula, es Claro. algo que todos de alguna manera lo vamos percibiendo. Es como, bueno, ¿qué se hace con esto? ¿A dónde vamos? Muchas veces a partir de esas dudas genuinas surgen algunos informes. Por ejemplo, tenemos un informe del uso del celular en el aula. Vemos que Argentina, de 80 países, es el país en el que en el que una mayor proporción de chicos declara distraerse por el uso de los celulares, un 54%. Declaran que tienen ansiedad, por ejemplo, cuando les llega como alguna notificación, como que sienten ansiedad por estar online, por responder.
Entonces, bueno, muchas veces también esto, ¿no? Como, por un lado, encontrar como los datos que efectivamente decir, esta realidad que estoy viviendo está basada en evidencia o tal vez es un caso particular de algo que me está Claro. pasando a mí. Claro, porque los números te habilita a poder pensar qué se hace con esto, ¿no? Porque a veces, como decís vos, Exactamente. el aula o cada uno con su experiencia particular ve una realidad, pero después esto, si se analiza, digamos, con datos fehacientes, digamos, ahí se ponen números y se puede pensar, ¿no? ¿Qué hacer con todo esto y cómo lo resuelvo? Exactamente, exactamente. Entonces tenemos como esos dos caminos, tal cual, por un lado de, bueno, esta es la realidad, ver qué se está haciendo en otros países, por ejemplo, ver qué medidas se tomaron en otros países que efectivamente si funcionaron, cuáles fueron los resultados. Todo eso siempre intentamos traerlo y tenerlo como insumo. La verdad que, de vuelta, para los gobiernos, para incidir en la política pública, pero para un docente que pueda leer nuestros informes y si le puede servir para su día a día, nosotros estamos más que satisfechos, para una familia mismo, para un padre, madre. Es que también impacta, ¿no? Dentro de las escuelas estas cifras, porque de manera interna los maestros o los profesores, digamos, en la primaria o en la secundaria, también hay debate y también hay búsqueda de retransformar su pequeña realidad de aula. Digo, cada uno en función de lo que puede también, como decíamos antes, porque hay realidades en las cuales se hace muy difícil, ¿no? Y yo no puedo dejar de pensar en esto de lo que pasó hace un mes atrás con chicas que no estaban en el colegio y que tenían una realidad tan difícil, ¿no? Y ahí un poco me angustia o me interpela, digamos, como ciudadano, qué pasa, ¿no? En esa escuela donde no se lo fue a buscar al chico, estas ausencias de las que hablabas vos. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, siempre también teniendo en cuenta como esta delgada línea, ¿no? De qué puede ofrecer la escuela para muchas veces ser ese lugar de contención, ser ese lugar que permite evitar muchas veces estas situaciones, eh, pero que tampoco puede sola y tampoco queda aislada de un contexto socioeconómico, de un contexto familiar. Entonces siempre como esto también, este trabajo en conjunto entre los distintos actores. En función de las futuras investigaciones e informes, entra la inteligencia artificial ahí en todo esto que estamos viendo, porque mucho se habla de, bueno, están las estrategias o la pedagogía del siglo XX, pero estamos en el siglo XXI y la escuela no logra, digamos, ayornarse o subirse, ¿no? A todas estas exigencias que tenemos con la inteligencia artificial y todo lo que se viene. Sí, sí, es la idea. La verdad es que todavía no lo tenemos hecho, pero está ahí en nuestra agenda también, porque la inteligencia artificial es el gran tema que se viene. También hay una dificultad de vuelta con los datos en nuestro país. Muchas veces los datos con los que podemos llegar a hacer algún informe son más los que se le preguntan a los chicos en los cuestionarios complementarios de las pruebas a aprender. Entonces nos quedamos un poco limitados. Claro. Pero bueno, la idea es por lo menos ver esto, ¿no? ¿Qué está pasando en el resto del mundo? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está incorporando? Y ver qué de eso es extrapolable a nuestro país. Sol, muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos a pensar, por ayudarnos y darnos datos sobre esto que tanto nos importa, ¿no? Como es la educación en nuestro país, porque como decía, la educación nos salva, nos abre puertas, nos genera posibilidades, oportunidades, y por eso la importancia de hablar y detectar, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en función de lo que falta? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por este espacio y por seguir compartiendo sobre educación todo lo que se pueda. Muchísimas gracias y que tengas un lindo sábado. Estábamos hablando con María Sol Alzú, ella es de Argentinos por la Educación y hablamos justamente, ¿no?, del nuevo informe que realizó esta organización, hablando y analizando justamente cuántos son los chicos que terminan en cada una de las instancias del colegio, tanto en primaria como en secundaria. Bueno, y acá seguimos en Nada Personal, no te vayas.
algo que me saque este mareo. Busco calor en esa imagen del video. Nada, oh, 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 nada personal. Oh, 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 nada, oh, 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 nada personal. Ella no puede pensar, está aburrida de tanto simular, cayó dormida. Y acá desde Nada Personal te vamos a ayudar con algunas de las preguntas de las que más se escuchan en función de cómo votar, cómo tenés que hacer con la boleta única, porque bueno, sabes que a partir de mañana vas a encontrarte con esta novedad, ¿no? La boleta única para poder votar. Así que algunas preguntas y respuestas para poder guiarte, para poder orientarte en lo que te vas a encontrar mañana. ¿Qué se vota? Bueno, se eligen diputados nacionales en todas las provincias y senadores en 7 provincias argentinas, más la ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde votás? Bueno, puedes averiguarlo en el centro de votación, el número de mesa y el orden de la página en padrón.gov.ar. Otras preguntas, ¿qué va a pasar con el cuarto oscuro? Bueno, no hay cuarto oscuro, a excepción, claro, de las provincias que eligen también cargos provinciales, como por ejemplo en Santiago del Estero, en La Rioja y en Catamarca. Ahí sí van a tener cuarto oscuro, pero en los otros casos va a haber una cabina de votación. ¿Hay que llevar lapicera? Eso es lo que muchos se están preguntando y no es necesario porque justamente en la mesa la autoridad va a entregar lapiceras indelebles para poder hacer la votación. Recordá que tenés que hacer el tilde en tanto diputados como senadores en los casilleros correctos. Lo que no se puede usar es un lápiz. Más preguntas, más respuestas. Bueno, ¿qué va a pasar si me equivoco al marcar en la boleta? Si cometemos un error, podemos pedirle a la autoridad de la mesa una nueva boleta única de papel para poder hacer de manera correcta nuestro voto. Otra de las preguntas es, ¿la boleta se guarda en un sobre? No. Eso ya tenés que saber que no se usa más un sobre. La autoridad de mesa nos va a entregar en mano la boleta única de papel que debemos plegar y utilizar de esa manera para poder votar. Otra de las preguntas que también tienen muchos es, ¿puedo llevar mi boleta? Eso no se puede hacer, no vas a poder llevar tu boleta, te la van a entregar en la mesa, la propia autoridad te la va a dar en mano y ahí haces todo el procedimiento. Otra de las cuestiones es si puedo sacarme una foto con la boleta y eso no lo vas a poder hacer. No podés sacarte una foto, por ley está prohibido tomar fotos de la boleta única de papel durante los comicios. Además, otras cuestiones que también generan dudas, ¿no? Se puede votar con DNI digital y eso tenés que saber que no podés llevar tu DNI digital, tenés que llevarlo de manera física, pero de lo que tengas, claro que sí. Si tenés varios, tenés que llevar el último ejemplar que tramitaste. Otra de las cuestiones, voto en blanco o voto nulo. El voto en blanco es aquel en el que no marcamos ninguna preferencia electoral, ninguno de los casilleros en una o más categorías. Recordá que tenemos senadores, diputados y en algunos casos, como en las provincias, también autoridades provinciales. Y el voto nulo es aquel que presenta 2 o más marcas en la misma categoría cuando la boleta, por ejemplo, está rota o con inscripciones o presenta algún desperfecto o tiene objetos extraños. Bueno, ¿qué tenés que saber? Que sí, mañana, a partir de mañana, vas a tener que ejercer tu voto.
Ya tenés todo claro. Estas fueron algunas de las preguntas más comunes que se vienen haciendo y que la verdad generan alguna incertidumbre justamente por lo novedoso de la boleta única. Como siempre les digo, a ser responsables, a votar y en función de eso, a partir de las 8 de la mañana, dirigite a la escuela donde aparece en el padrón para justamente sufragar. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Detrás de cada noticia hay personas y aquí, en Nada Personal, esas personas tienen mucho que decir. Los sábados de 15 a 17 con Anabela Messina, donde la información se encuentra con la opinión. Algo está pasando, es que te quiero dar amor. Nada está cerrado, luce como el mundo de hoy. Me estaba preguntando, estaba simplemente así. Ellos se estaban oxidando, yo estaba por creer. Hemos no te alejes tanto de mí. Más fuerte. No te alejes tanto de mí. Me estaba preguntando, me estaba alucinando bien. Ellos estaban tan cromados, estaba por creer. Hemos, sí, todos, no te alejes tanto de mí. No te alejes tanto de Y acá seguimos en Nada Personal en este sábado tan especial, previo a lo que van a ser las elecciones del día de mañana. Y estamos también con alguien especial, porque es el fundador de una fundación muy especial, porque lleva alegría y mucha energía a quienes están internados, a los chicos que están internados. Él es Hernán Rodríguez, es el fundador, como les decía, de la Fundación Alegra Ñatas. ¿Cómo estás, Hernán? Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Anabela. Contanos
¿Cuándo surge Alegra Ñatas? Es una fundación que ya tiene 18 años. ¿Y por qué la fundaste? Alganata nace hace 18 años. Yo cuando en la búsqueda de mi camino en mi vida personal, conocí el mundo del clown y cuando vi que con una pequeña mascarita chiquitita en la nariz, que le decimos los payasos, que es nuestra gran guía, vi lo que generé. Me acuerdo patente que fue un momento muy interesante porque me puse la nariz y me pusieron mi nombre que fue Colorete. Se ve que transmití algo que hice reír a tantas personas que para mí era algo que no era muy común. ¿Cómo fue ese Y día que te acordás tanto? ¿En dónde estabas? estaba en la clase de clown y me dijeron, bueno, les vamos a dar el bautismo, vamos a poner la nariz y le vamos a poner el nombre de su payaso. Y fue increíble porque me acuerdo que me puse la nariz, me di vuelta, las caras de las personas fueron, recibí una emoción, una emoción distinta a la común. Y cuando me preguntaron cómo te llamás y dije Colorete, la gente se empezó a reír y dije, wow, esto es algo increíble, nunca lo había vivido. Y venía en un momento de mi vida, a mis 38 años, con mucho sacrificio, mucho trabajo, mucha búsqueda, y ese momento fue un estado presente muy interesante, ¿no? Años antes había visto la película de Patch Adams y justamente la escena que están en una terapia intensiva y le arman una cacería al paciente. Bueno, esa escena donde Te había quedado después de ahí. sí, después de la transformación dije, algún día voy a hacer esto. Y me vino esa imagen. Y bueno, durante un tiempo seguí indagando el mundo del clown y bueno, me fui a San Martín de los Andes, donde yo viví un tiempo, a llevar alegría a escuelas rurales, a escuelas de frontera, pero me quedaba el hospital como alguna pregunta, un signo de interrogación donde yo sabía que quería ir y bueno, pedí permiso y entré al hospital de San Martín. Siempre cuento que entré y sin hacer nada transformé una sala de espera, de todos mirando para abajo, todos me miraban. ¿Y eras vos eh, solo? yo solo. Y como se llama, me señalaban y se acercaban los niños y yo no había hecho nada y sin darme cuenta un lugar oscuro se había transformado en un lugar maravilloso, Solo lleno con de una nariz de payaso. y un traje de clown, ¿no? Una peluca y nada más. Y después de ahí me metí en una sala, me llamaron, vení, 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 yo fui muy ansioso, imagínate que todo lo que había recibido ahí se replicaba a ese primer día de bautismo, y entré en una habitación y era terapia intensiva y había dos personas y alguna señora que la estaba haciendo un estudio por falta de camas, me señala y me dice, vení, vení, me llama, ¿no? Entonces yo fui, me acerqué y me pidió un abrazo y se lo di. Y cuando la abrazo me dice, te agradezco un montón, nunca más te voy a ver, amo los payasos. No te Y olvidas fue más tan, ese abrazo, ¿no? ese día fue, ese día siempre lo cuento cuando doy charlas, fue un despertar porque la emoción pudo mi creencia y durante una semana no podía hablar, no podía hablar y dije, bueno, creo que tantos años de búsqueda, algo nuevo nacía. Y bueno, así empezó. Yo cuando volví empecé iba caminando, vi el Hospital Vicente López, pedí permiso y me dijeron, dale, vení. Y bueno, y así empecé a compartir con amigos, empecé a armar y tuve dos casos muy fuertes que dije, por acá es. Y ahí tomé la decisión de empezar con esta fundación. Y bueno, ya 18 años de experiencia. Es Seguimos todo con un recorrido que han hecho, porque al principio, bueno, surgió por toda esta historia que contaste, esta situación tan emocionante y tan movilizante en función de tu búsqueda, pero después ya se organizó como fundación, con objetivos, con más integrantes. Contanos cómo fue también ese camino de crecimiento, Hernán. ese camino fue súper interesante porque en la realidad
se fue armando en base de las experiencias con los pacientes. No se armó una estructura y después se construyó, ¿no? Aleganitas trabaja mucho el combustible diario es la empatía, entonces nos alimentamos de las historias de los pacientes. Entonces, valorar la historia del paciente hizo que cada payaso que haya pasado haya dejado una huella muy marcada. Entonces, fuimos evolucionando en base de las intervenciones y de lo que generaba este método que es Alegrañatas. Hoy Alegrañatas tiene una escuela de clowns, los capacita 3 años, después de 3 años los payasos ya se egresan y tienen trabajos muy esporádicos, se trabaja en el mundo de las emociones y nuestros jefes son los pacientes, ellos no, son nuestros públicos. Cuando vamos a una habitación, el paciente nos habilita y su estado de presente y de gracia hace que podamos ser creativos, porque nos abre la puerta a su corazón. Hernán, Entonces, ¿en qué hospitales están ustedes? Estamos en el Fleni Belgrano, Semix Saavedra, Centro Materno Infantil y Hospital Villa Antonio San Lucas. ¿Y cómo se organizan esas recorridas? Porque me imagino que cada uno de los clowns que va a estos hospitales tiene su vida, pero dedica parte de su espacio, de su tiempo a hacer estas recorridas. Sí, por ejemplo, los payasos llegan, va un líder, da la vuelta, prepara a los pacientes que se puedan visitar, y los voluntarios llegan son recorridas de 2 horas, de 6 a 8. Calcularle 1 hora y media de recorrida y media hora de evaluación de cada visita. Cada payaso va a el que creemos que tiene que ir, y bueno, y los payasos van cada 15 días, no todas las semanas. Entonces, cuidamos mucho sus procesos porque ya se conectan con la enfermedad todo el tiempo, entonces no les exigimos máximo 2 veces por mes, no más. Claro. Y cómo, digamos, ¿cuántos son los que van en ese grupo siguiendo a ese No, por líder? ejemplo, hay hospitales de 4 payasos por día, de 6 Claro. payasos por día y uno de 8 payasos por día, por visita. No más, porque si no, por ejemplo, las habitaciones van máximo de A2 o de A1. Si hay pocas habitaciones van de A3, va uno como observador, siempre sin invadir al paciente, ¿no? Nosotros, imagínate, que trabajamos con el tono de voz del paciente y con la intensidad del paciente. Entonces, si vamos demasiados, se nos puede ir al cuarto, puede explotar. Entonces, tratamos de Claro. siempre respetar esa historia. Entonces, como trabajamos sobre las historias del paciente, por ejemplo, cuando fue su primer beso, entonces lo llevamos a su primer día con su mujer, y de ahí armamos la escena y los invitamos, entonces, a que Claro, nos o sea que no compartan. solo con los chicos, también los adultos se enganchan en todas esas historias, en los pacientes que están internados. Claro, tenemos niños y adultos. Nosotros Claro, trabajamos más sobre adultos, claro. porque para mí son los niños dormidos. Entonces, Mm. sacar los niños dormidos hace que la enfermedad no exista en la habitación. Entonces, por un ratito le cedemos el dolor. Claro. Los anestesiamos y la alegría ahí es como que transforma. Hernani, y eso Y lo pueden también hablar y constatar, digamos, con los médicos, porque es muy fuerte, ¿no? Muchas veces cuando el paciente logra romper esa angustia, ese dolor, vienen mejorías, ¿no? Porque el cuerpo es bastante sabio en ese sentido. sí, ¿sabes qué lo que hacemos? Nosotros con los médicos realmente tratamos de involucrarnos cuando están en la habitación, no queremos que se vayan. Y Mm. realmente es apasionante la mirada del paciente. Nosotros cuando hay un médico lo metemos en el viaje y se emocionan un montón. Y también no buscamos resultados, buscamos conexiones amorosas. Entonces el Claro. médico lo siente y lo valora un montón. Y nos ven y dicen, sí, mira, le está pasando esto al paciente.
Entonces, la realidad es que cuando pasamos nosotros, por ejemplo, al aflojarse, se logran cosas. Por ejemplo, otro objetivo es que el paciente se sienta en el mejor lugar de su casa. Entonces, llevarlo a ese punto hace que se sienta en su casa. Entonces, el paciente se olvida y realmente ese poder de transformación es muy potente. Vos sos de profesión o, arrancaste por el lado del clown o tenés otra profesión. No, arranqué por el mundo del clown y me apasiona el ser humano, me apasiona la mirada, me apasiona el abrazo, nos apasiona a todos, ¿no? A mí. Cuando vos encontrás un camino, ya todo fluye. Entonces, fueron 18 años, no fueron fáciles, sabelo. Me Hubo imagino. mucho, ¿Cuáles mucho fueron aprendizaje. esos momentos más complicados, más difíciles? Porque llevar adelante una fundación en nuestro país no es nada fácil, ¿no? Sí, lo más complicado capaz es aprender de tus errores y del fondo verte que para mí mi gran desafío es que lo que yo fundé o lo que propuse lo que yo propuse es verte a vos, entonces verte en tus decisiones, verte lo que tenés que aprender, verte lo que Yo siempre digo que uno tiene que enseñar uno enseña lo que tiene que aprender, entonces es más lento todo. Entonces, es un desafío constante, porque cada decisión trae un duelo. Entonces, Claro. para mí eso es súper sanador y uno va aprendiendo y va creciendo y también enseña a los que vienen atrás, ¿no? ¿Cuántos son los que ahora forman parte de la fundación? Ya, hoy estamos en 45, la pandemia nos castigó un montón. Claro. La pandemia fue algo, tanto en los hospitales y a nosotros, un cambio de paradigma muy grande. Mm. En los hospitales tardó casi un año en empezar a tomar ritmo más positivo y de 65 que éramos bajamos a 20 y ahora volvemos a recuperar 45 y calculamos que después de 4 años nuestro máximo para el que viene son 60 y ahí nos quedaremos. Claro. ¿Y cómo son esos talleres y la formación que le dan a los clowns o a los nuevos que entran? Porque no es fácil, ¿no? Uno tiene que entrar en un hospital, en un lugar donde un paciente está atravesando una enfermedad muchas veces grave, hasta a veces terminal, y ahí se ponen en juego muchos sentimientos, ¿no? Sí, nosotros, ¿sabes qué? Lo encaramos así, mira, nosotros, cada payaso que entra es porque quiere venir. La pregunta clave para entrar es el para qué quieres ser payaso y no por qué. Entonces, cuando trabajamos con el para qué, vamos sobre algo muy personal de uno y tiene más claro el para qué. El por qué es una idealización para mí. Ujú. Entonces, hay una pregunta y después lo que tenemos que hacer, nuestro trabajo inicial de primer año es capacitarlos en el mundo del clown, pero luchar contra la creencia de por enfermo. Claro. Eso para nosotros es clave. Entonces, el segundo año ya se trabaja, por ejemplo, son los primeros 7 meses, se estudia el mundo del clown, y después de a poquito los vamos llevando al hospital, y después al segundo año ya van empezando a unir la experiencia de los hospitales más su clown recién descubierto. Y ya el Claro. tercer año ya se termina de trabajar bien Es su. difícil para los que primero, digamos, tienen sus experiencias en los hospitales, digo, porque hay gente que quizás tiene decidido esto de dedicarse y tiene una vocación, pero después cuando llega al hospital, se enfrenta al paciente, a los pacientes, bueno, ahí empiezan a aparecer algunas preguntas, ¿no? Sí, las preguntas es qué tengo que decir y qué no tengo que decir. Claro, Siempre lo van solo, va con payasos que ya tienen 3 años, entonces ya el estado de sorpresa de su primera visita a una habitación es tan fuerte que no pueden ver más allá de lo que sienten. Entonces, nuestra contención viene más por ahí. Entonces,
imagínate, van a un hospital y después tienen 3 semanas de recuperación. Entonces, de ahí a poquito los vamos llevando, porque imagínate que entras a una habitación y hay 1000 recuerdos que te vienen. Y Claro. entonces tratamos de cuidar mucho de eso. Al payaso se lo cuida un montón y no se lo exige. Y cada payaso tiene una historia, entonces sabemos la historia de cada uno y ahí eso es súper respetable. Entonces es como que es apasionante ver sus primeras visitas. Es Claro, muy me importante. imagino. Hernán, ¿cómo van ellos? ¿Ya todos luqueados como clowns? ¿O llegan al hospital con sus bolsitos y ahí se cambian? Llegan al hospital con su bolso, se cambian ahí, hacemos 20 minutos de juego con todos los pasillos y después de ahí, ¿cómo se llama? Eh, y después de ahí, ahí después vamos a las habitaciones. Eh, ¿qué sentís después de todos estos años, 18 años con esta fundación que bueno, que surge a partir de una experiencia tuya y viendo también, ¿no? Tantos payasos que fueron y vinieron, me imagino, a la distancia. Y qué buena pregunta. A veces ya de tantos años, viste, eh, haber sentido que decidí bien no es menor. Uf, no es nada menor. Eh, sí, no es nada menor. Yo decidí, solté todo por esto y no me arrepiento. Y realmente yo agradezco a todos los voluntarios que me acompañaron, porque acompañar a este loco a veces no fue fácil. No es fácil, yo no soy fácil en el sentido de que imagínate cuando vos ves y tenés que graduar la ansiedad y la pasión al ritmo de ellos, no es fácil, es un Claro. gran desafío. Y realmente estoy feliz, estoy feliz. Y me he puesto un montón porque una cosa es cuando vos lo haces por pasión, a veces es más difícil que te ¿Por qué? entiendan, ¿viste? Entonces, y porque vender el don de cada uno no es fácil. Más en este Mm, país, como vos decís, que nos entiendan a nosotros, fue recién ahora de muchos años las cosas están funcionando muy bien. claro. Y yo veo que esto va a crecer y esto, por ejemplo, empezamos a hacer un proyecto con América Latina y vinieron 5 fundaciones de América Latina y como que, viste, como que estoy muy entusiasmado con que que el payaso hospital se ordene. Y no es fácil. ¿Por qué? Es un- y porque yo juego, los payasos tenemos un niño dormido adentro, y cuando se despierte puede hacer cualquier cosa. Entonces, entonces Desorganizados en algún aspecto. desorganizados pero organizados. Entonces, eh, cuando el payaso, el integrante de la fundación, vive lo que vive y se replantea muchas preguntas. Claro, claro, claro. Y bueno, y entra en un duelo, entra en un orden de su vida, no en un cambio. Viste que ordenar es súper más suave que cambiar. Entonces, nosotros ordenen y todo va a ser más claro. Esa es la frase uno de los lemas que tenemos nosotros. Hernán, tu idea es seguir ampliando en más hospitales, con un poco más de clowns. El año que viene calculamos tener 20 payasos más Mm, y también un hospital más. Y yo creo que ahí por un tiempito me voy a quedar hasta que se arme todo, cosa que yo ya me empiece a correr y lo empiece a disfrutar desde otro lado. claro. Imagínate que, así que, pero bueno, también llevamos empresas a los hospitales, así que cuando quieras venir un día te voy a invitar para que vivas la experiencia con nosotros. Realmente lo solemos hacer. Y llevamos empresas para que entiendan lo que generamos y bueno, y así ellos se incorporan con nosotros y viven la experiencia y humanizan un montón las empresas. Entonces, se nos está abriendo un montón de frentes y tenemos que terminar de ordenar esa parte. Pero Eh, estoy feliz, estoy contento. claro, y estás totalmente dedicado a la fundación.
Sí, sí, me levanto y me acuesto pensando en esto, un gran tema, un tema a solucionar. ¿Por qué? Te reclaman que pienses Y, en otros. sí, no, y exactamente, y creo que tiene razón, ¿viste? Pero bueno, es muy difícil, es difícil. Es Yo no, toda como tu, siempre digo, no necesito vacaciones porque hago lo que me apasiona, ¿viste? Entonces, claro, toda tu pasión y toda tu energía está puesta en esto que es lo que, bueno, te hace feliz, que no es poco, ¿no? Decir eso ya es un montón. Y haber tomado esta sí, sí, decisión, la verdad que también, porque ayudas a otros y mucho. sí. Ayudamos mucho y también nos ayudan, porque no podemos ir contra la ley de la vida, ¿viste? Entonces, Claro, nosotros trabajamos sobre el lugar donde, siempre digo, trabajamos en un lugar donde nadie va y donde menos gente va en su vida. Entonces, estamos en la última línea. Entonces, siempre nos enfrentamos a estados muy desconocidos y a estados de personas arrepentidos, felices, mira. y eso lo sentimos nosotros. Hernán, Imagínate, un voluntario nos sí. dura 5 a 7 años, es un montón. Ah, y después ya no sigue Y adelante. después, y sí, algunos siguen, pero ya es un alto muy alto de cómo el voluntariado arma un proceso prolijo en la persona de cada uno, ¿no? Sí. ¿Y qué te dicen los familiares de los pacientes, de los enfermos? Y ellos son los más miedosos que el paciente. Ah, Eh, Sufren por ellos, sí por el paciente. Entonces, y somos más mediadores. Se encanta que se involucren, que se digan las cosas claro, que nunca se dijeron, que cuenten secretos, y quedan felices. Nos escriben muchas cartas, nos ayudan un montón claro. y ¿Y por, realmente y por qué se llama Alegra Ñatas? ¿Por qué le pusiste ese nombre? y un amigo mío que tiene una empresa de marcas, le dije, mira, estábamos hace 4 meses buscando nombres y no encontrábamos, y me dice, yo te la voy a regalar a la marca. Y en base a la nariz que hizo, puso Alegrañatas y me gustó. Y me gustó, me encantó, así que quedó ahí. Alegra, ñatas de alegrar con la nariz, ¿no? Claro, claro. Hernán, muchas gracias por tu tiempo, por contarnos, por fundar esto que hace tanto bien a mucha gente desde hace 18 años, por tu emoción, por tu pasión y por todo lo que generas en los hospitales, que como decís, ¿no? Es un momento muy difícil, una línea también entre la vida y la muerte, pero ahí están ustedes para recrear, para llevar fantasía, alegría, en un momento complejo, ¿no? Que se juega ahí una situación difícil entre la vida y la muerte. Sí, gracias, Anabela, por la invitación. Realmente conocer a lo humano desde un lugar de estado, de un lugar de mucho agradecimiento y de mucha entrega, y se ordenan los planetas, como digo yo, ¿viste? Tenemos suerte de poder vivir esto, y hay muchas preguntas que tanto a mí como a mis payasos se ordenan, no los cambian, se ordenan y eligen mejor. Claro que Así sí. que Gracias, Hernán. Que tengas una linda tarde de sábado. Y bueno, a seguir para adelante con la Fundación Alegra Ñatás. gracias, y estás invitada a alguna visita, yo te voy Voy a a invitar, ir. espero que, Claro que sí, claro que obvio, sí. tenés que venir y te vamos a disfrazar de payasas y vas a vivir un ratito con nosotros. Vas a ver. Me gusta, dale, me gusta la invitación, te la tomo. Que tengas lindo Gracias. sábado. Estábamos hablando Hasta con luego. Hernán, chau, chau, Hernán Chau. Rodríguez, él es fundador de Alegra Ñatas, una fundación que va a los hospitales a llevarles alegría, fantasía a quienes están internados, con muchos voluntarios trabajando y con mucha formación detrás y un gran trabajo. Ahora seguimos en este sábado aquí en Nada Personal. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Las voces que importan, las historias que merecen ser contadas. Seguimos acá, en Nada Personal, con Anabela Messina. Hacemos una pausa para escuchar las voces que valen la pena escuchar. De un tiempo perdido, a esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente será dormido. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado, ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas, para que contar el tiempo que nos queda, para que contar el tiempo que se ha ido. Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto. Y acá seguimos en Nada Personal, en este sábado tan particular, y hoy con una noticia de esas que nos gustan contar porque viene de la mano de nuestros científicos argentinos, porque se lanzó ya oficialmente el desarrollo del NeoKit de Chagas, que es el primer test molecular argentino, hecho por argentinos, que fue aprobado por la ANMAT y que lo que hace es poder detectar la enfermedad del Chagas en recién nacidos, algo muy importante justamente para poder prevenir y tratar la enfermedad. Y para eso
Estamos con Carolina Carrillo, ella es directora justamente de este desarrollo, de esta investigación. ¿Cómo estás, Carolina? Buenas tardes. Buenas tardes, Anabela. Gracias por esta comunicación. ¿Qué es este NeoKit y cómo funciona? Bueno, el NeoKit es un test de detección molecular simplificado, aunque parezca contradictorio, para detectar la presencia del parásito que causa la enfermedad del Chagas en población neonatal desde las primeras horas de vida. ¿Y por qué es molecular? Porque detecta la presencia del parásito por reconocer su genoma y amplificarlo miles de millones de veces. Pero ¿por qué es simplificado? Porque si bien la reacción es compleja dentro del tubo, lo que tiene que hacer la persona operariamente es súper simple. Así que por eso es molecular y simplificado. Y funciona de un modo muy simple. Eso te iba a preguntar. Sí, bueno, estaba repasando tu pregunta completa. Partimos de una pequeña gota de sangre que puede ser líquida, que ya se toma por la ley de Chagas en los bebés, o de una gota de sangre seca en papel que ya se toma por la ley de pesquisa neonatal. O sea, no hace falta tomar muestras adicionales, sino que con la muestra que ya se toma ya podemos realizar el ensayo. Entonces, con esa pequeña muestra la mezclamos en un tubo que trae el kit con un reactivo que trae el kit que se llama pretratamiento. Calentamos un ratito esa muestra a 98 grados. Después preparamos otro tubo que también trae el kit con otra gota de otro reactivo e inoculamos con un poquito de ese pretratamiento. Incubamos a 64 grados 90 minutos y ahí ya leemos el resultado. Si la reacción permanece color violeta, como desde el principio, es que no hubo ningún cambio y la reacción es negativa. Si en cambio estaba presente el parásito, va a haber un cambio químico dentro de ese tubo y entonces va a haber un cambio de color al color azul. Como ves, es súper fácil y solo se Claro. necesita un baño térmico. Claro, en función de cómo se ve, es prácticamente parecido a lo que pasa cuando hacemos el test de embarazo. Digo, y por otro lado, mi pregunta es, ¿tiene que hacerlo alguien especializado, un médico? ¿Quién puede hacer esto? Bueno, efectivamente se ve a simple vista por el color y este test está pensado para que lo realice una persona con conocimientos técnicos o profesionales en el diagnóstico. No es de uso doméstico, pero justamente cuando los bebés nacen están siempre asociados al sistema de salud de un modo u otro y entonces dentro de ese contexto nos aseguramos de, no importa en qué lugar nazca, si tiene mayor complejidad o menor complejidad, como el NeoKit es extremadamente simple, se puede hacer de forma descentralizada. ¿Por qué es importante este NeoKit, además, digamos, de que es un desarrollo, como decía yo, argentino, realizado por nuestros científicos y que lleva varios años, ¿no? Hasta que ahora lo vemos de manera práctica para poder usar? Bueno, la importancia de poder detectar el Chagas en neonatos es que la enfermedad de Chagas, si la reconocemos tempranamente, tenemos un tratamiento efectivo y ese bebé se cura. A medida que pasan los años, el tratamiento va siendo menos efectivo y además, si esos bebés se nos escapan cuando están todavía cercanos al sistema de salud, puede que no los detectemos hasta después de pasados muchos años. Porque la enfermedad de Chagas lo que tiene es eso, podemos tener la infección y no tener ninguna manifestación por muchos años. Entonces es súper importante detectarlo tempranamente. ¿Hay algunas zonas en las cuales es más importante que llegue este NeoKid? ¿Y de qué manera se puede comprar? ¿Todos los hospitales públicos lo tienen, lo pueden tener? Bueno, respecto de las zonas es una pregunta súper pertinente porque seguro que quienes están escuchando piensan Chagas y piensan en un rancho, en el campo, en determinadas provincias argentinas. Y la verdad es que el Chagas desde hace muchos años dejó de ser solo rural y solo latinoamericano. Y por ejemplo, en nuestro país, más del 65% de las personas que tienen Chagas viven en ciudades hoy, ¿no? Porque antes nacíamos y moríamos en el mismo lugar, entonces estábamos como en determinadas regiones de alto riesgo. Ahora como viajamos, migramos, vamos, venimos, y sobre todo hay una gran migración hacia las ciudades,
dejó de ser rural y hay personas con Chagas en todo el país. Y según la ley de Chagas, deben ser testeadas todas las mujeres embarazadas, todas, no importa dónde vivan, ni su condición económica, ni social, ni sus ancestros, todas las mujeres embarazadas deben ser testeadas para Chagas y en caso de dar positivo, su bebé tiene que recibir este seguimiento. Se ¿Y hace eso hoy día un sucede? seguimiento. Sí, en el 98, 99% de los embarazos ese estudio se hace, pero bueno, en la inmensa mayoría, lo que se hace difícil después es el seguimiento de los bebés, porque Claro. cuando nacen, el método estándar con el que se testea a esas mamás embarazadas, a las personas crónicas en general, no puede aplicarse en bebés. Entonces hay otras herramientas y las herramientas disponibles para bebés son como de dos tipos. Una, mirar directamente al microscopio a ver si está presente el parásito. Esa herramienta es simple, es económica, pero es muy poco sensible y es muy dependiente del operador, del tiempo Claro. que le puede asignar, de la experiencia, de muchas cosas. El otro tipo de herramientas también son moleculares y son las PCR, que hoy día Mm. ya todos estamos familiarizados con ese concepto por la pandemia. Pero ¿qué pasa? Esas PCRs tienen una gran complejidad de equipamiento, de infraestructura, de capacitación técnica, por lo que solo puede realizarse en algunos centros específicos, no de forma descentralizada. Entonces, esas limitaciones hacen que en muchos casos no podamos detectar a los bebés cuando son pequeños y cuando los tenemos cercanos al sistema de salud. Cuando se detecta a tiempo, el Chagas puede tratarse y se llega a la cura. Sí, el Chagas siempre tiene tratamiento, porque no importa en qué fase de la enfermedad o qué edad tengamos, siempre vamos a poder recibir un tratamiento. Pero el Chagas se cura cuando lo detectamos tempranamente. ¿Y esto Entonces, es en qué rango de edad? y esto es desde el nacimiento hasta los 15, 18 años, depende un poco. Después también para los casos de reciente infección. Por ejemplo, si yo soy una Mm. persona adulta y me infecto y en el momento como del proceso agudo nos damos cuenta, ahí sí puedo recibir el tratamiento con alta probabilidad de cura parasitológica. Pero si yo tengo la enfermedad hace muchos años, que ya pasa al estado crónico, lo más probable es que ese tratamiento no me sirva, o sea, que no me pueda curar. Pero sí tengo derecho, también por la ley de Chagas, a recibir el tratamiento que corresponda. Eso es, si tengo una afección cardíaca, que es uno de los daños que puede provocar el parásito, bueno, voy a recibir la atención necesaria por esa afección cardíaca. Lo Claro. mismo si es una afección digestiva. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que presenta esta enfermedad, Caro? Bueno, cuando uno recién se infecta, siendo ya no un bebé que nace con el Chagas, puede tener alguna manifestación, pero que es poco clara, porque puede tener o fiebre o un malestar, cefalea, alguna descompostura, pero uno no la reconoce tan fácilmente. Claro. Después, el parásito se acomoda en nuestro cuerpo, el sistema inmune entra como en una conversación, una discusión con el parásito, pero bueno, se van acomodando y entonces pueden pasar años sin que tenga ninguna manifestación. Puede estar Pasados varios. silencioso por años. Exacto, de hecho solamente el 30%, 35% de las personas que tienen la infección van a tener una manifestación. El resto no va a tener ninguna manifestación a lo largo de su vida. Y quienes tienen una manifestación, esto, probablemente tengan una afección cardiológica. Si Claro. no es cardíaca, también puede ser digestiva, porque son las células que elige el parásito para habitar y cuando las habita se multiplica muchas veces adentro de esas células y termina rompiéndola, matándola y ocupando otras células vecinas y así entonces va causando un daño tisular en el Claro. tejido, ¿no? Por eso, si está muy avanzada la infección, por más que matemos al parásito, esos daños en el tejido cardíaco, digestivo, ya están producidos, por eso no nos vamos a poder curar. Claro. ¿Sabes qué, Carolina? Siento que, bueno, vos mencionaste, hay una ley de Chagas, ahora está este desarrollo del NeoKit, que ya está para uso, digamos, de toda la población en nuestro país y me imagino que también en el mundo. Pero siento que se habla poco de Chagas. ¿Por qué crees que pasa esto? Bueno, de Chagas se habla poco porque nos quedó en la mayoría de las personas ese concepto
antiguo de que el Chagas era algo que pasa lejos, que no nos pasa, ¿no? Que pasa lejos solo en algunas provincias, solo en espacios rurales, solo si mi casa es de determinada apariencia o si yo tengo determinadas condiciones. Por supuesto que en una condición de bajos recursos y expuesta a lugares donde hay vinchucas, voy a tener más riesgo. Pero eso ya no es la única forma de estar en riesgo, porque como te decía, así como podemos infectarnos por la presencia de la vinchuca, también podemos nacer con la infección por la transmisión vertical de una mamá embarazada portadora. Entonces, hay otras vías también, por ejemplo, la de transfusión sanguínea, que en nuestro país no sucede porque desde hace muchos años los bancos de sangre se testean, así como se testean para HIV y para otras infecciones, se testean para Chagas. De hecho, muchas personas en nuestro país se enteran que tienen Chagas cuando van a donar sangre, porque justamente como no tenés ninguna manifestación, no sabés, y cuando cuando vas a donar sangre, salta esa condición. Y lo otro que es importante es, porque muchas veces dicen, pero yo nunca viví en el campo, yo nunca vi una vinchuca. Claro, no hace falta, porque a lo mejor tu mamá tenía Chagas y a lo mejor tu mamá tampoco vivió en el campo, sino que su mamá vivió en el campo o estuvieron expuestas a una Claro, porque puede transfusión. pasar de generación en generación a través de la madre. Exactamente, exactamente, sí. Hay registros de por lo menos 3, 4 generaciones de transmisión, por ejemplo. Entonces, no importa dónde vivimos, lo importante es que nos hagamos el test. Cualquier persona se lo puede hacer de forma voluntaria y gratuita y en caso de dar positivo tiene derecho a recibir el tratamiento. Pero además eso, lo importante es tener en la cabeza que ya el Chagas no es solo rural y no es solo de algunas personas, sino que es una infección súper presente en Argentina. El 4% de las personas en Argentina se estima que tienen Chagas. Es un montón. Sí, y además un dato también que es muy relevante, la mayor cantidad de enfermos se registran en la ciudad de Buenos Aires, en Buenos Aires y en Tucumán. Digo, está cerca, no es que está lejos como decías vos, si viviste en el campo o fuiste de visita por un largo periodo. Está muy cerca y entonces por eso tenemos que ser conscientes de eso. Sí, exactamente. Como decías, justamente la mayor cantidad de bebés que nacen con Chagas en nuestro país es en esas 2 ciudades y se estima que nacen alrededor de 1.200 bebés con Chagas al año. Esa es una estimación optimista. Ahora, es de notificación obligatoria y cuando vemos las notificaciones anuales, nunca ascienden por encima de los 300 casos identificados. O sea, seguro estamos perdiendo 900 casos que deberíamos detectar, tratar, o sea, estamos perdiendo la oportunidad de que 900 nenes al año sean niños sanos. Es un montón. Es Un un montón. montón de chicos, digo, si eso lo multiplicamos año tras año, y lamentablemente es una pena porque, digo, se pueden tratar, se pueden curar si lo detectamos a tiempo, y además hay un modo gratuito que es el NeoKit para poder detectarlo rápidamente. Sí, exactamente. Además, piensa que, bueno, el daño que puede causarle a una persona, tener la infección, a un núcleo familiar, a la producción nacional, al costo de la salud pública, realmente identificarlo temprano y tratarlo a ese bebé es una cadena de cosas positivas personales, familiares, comunitarias, nacionales. Caro, ¿cuándo empezaste esta investigación? Yo cuando te conocí estábamos en plena pandemia, ahí estaban como los primeros esbozos de este NeoKid, que hoy ya está a la venta, todos los hospitales y los estados, inclusive municipales o provinciales, lo pueden comprar. Pero ¿cuándo arrancó todo esto que ya hoy es un hecho? Bueno, nosotros empezamos con este sueño, con esta idea para el 2011. Fíjate todos los años que tomó. Es que convertir primero un conocimiento científico, poder conformarlo de forma sustentable y después transformarlo en un prototipo, después ese prototipo transformarlo en un producto validado analíticamente, clínicamente, regulatoriamente. Lleva un montón de años. Entonces, esto es también interesante tenerlo en cuenta, porque a veces uno piensa que eso que es soplar y hacer botellas, Es y tan no, la rápido verdad y no.
Exacto, exacto. De hecho, como decías, en la pandemia nosotros pudimos con el equipo adaptar todo este desarrollo que veníamos haciendo y hacerlo para que detectara el COVID. Nuestro kit el NeoKit de COVID fue el primer kit molecular argentino que fue aprobado por la ANMAT y todos nos decían, qué rápido, fueron 45 días desde que se declaró la emergencia sanitaria en el país. Entonces, lo que es importante resaltar es, sí, fueron esos 45 días, pero más todos esos años que nosotros vinimos trabajando, aprendiendo, generando conocimiento, ¿no? Y el valor del conocimiento científico para dar respuestas a nuestras propias necesidades. Importantísimo. ¿Y cuán también importante fue el Hospital Público Materno Infantil de Salta en el desarrollo de este primer test molecular? Bueno, para este test de Chagas, el rol del Hospital Materno Infantil de Salta fue crucial porque nosotros fuimos haciendo todo ese desarrollo, pero faltaba la validación clínica. Para la validación clínica es necesaria tener muchas muestras de bebés confirmados con Chagas y sin Chagas, hijos de mamás positivas, y todo eso es un trabajo muy complicado y realmente el Hospital Materno Infantil fue quien se puso la 10 y pudo obtener todas esas muestras de forma controlada y hacer todos los seguimientos para poder hacer esta validación clínica. Así que Fundamental, sí, ¿no? Para poder llegar hoy exacto. a tener, digamos, la aprobación de la ANMAT. Exacto, en ese sentido también este desarrollo incluyó parte pública y parte privada, en donde la parte privada tuvo un rol importante justamente en las validaciones regulatorias y legales, que a veces quienes venimos desde el sector público por ahí tenemos menos herramientas para eso. Así que fíjate cómo la unión de distintos puntos de vista y de distintos conocimientos logra que lleguemos a buen puerto. Carolina, ¿qué significa para vos, después de haber transitado todo este tiempo de investigación, de desarrollo, de aprobación, tener hoy este NeoKit ya para que se pueda usar? Y es una emoción enorme. La verdad es que mirando todo el camino transitado, casi nos parece un sueño realizado y estamos esto como acompañando a distintos lugares que están implementando ya el kit. Porque Ya se bueno, está es usando, como verlo en campo, sí, sí, claro. verlo cómo se desarrolla, es una emoción enorme. ¿En dónde ya está el NeoKit? Bueno, en Salta ya lo están usando y estamos ahora organizando eso, la implementación en distintos lugares de distintas provincias, en varios terrenos a la vez. Y el mundo también, ¿no? Tiene que viajar para afuera también, de Argentina al mundo. Sí, por supuesto. De hecho, todo este conocimiento tiene una patente que protege al conocimiento argentino y este producto ya se está presentando en algunos países de Latinoamérica y esperamos de acá a un tiempito también presentarlo en España, donde hay una comunidad grande de personas con Chagas, así que hay nacimientos de niños con Chagas. Caro, cuando empezaste a estudiar en la universidad, empezaste todo tu desarrollo como investigadora del CONICET, ¿imaginabas todo esto que hiciste y que lograste? Bueno, la verdad que no lo imaginaba, pero mis expectativas eran altas. Cuando yo empecé a estudiar biología, yo quería eso, encontrar la cura a todas las enfermedades, una producción más efectiva de alimentos para que nadie pase hambre, un buen manejo hídrico, o sea, tenía así como muchas, muchas ambiciones. Después cuando uno empieza a estudiar se da cuenta que no es tan fácil, que si fuera tan fácil Claro. ya estaría logrado. Así que, pero bueno, siempre, siempre, siempre tuve como el deseo de contribuir de algún modo para que este mundo, esta comunidad sea al menos un poquito mejor. Y lo lograste con este desarrollo que además tenés un equipo grande, ¿no? Detrás tuyo, a tu lado, trabajando para esto. Sí, somos un grupo grande que trabajamos a la par hace muchos años y eso a veces con distintas visiones que justamente son complementarias y que ayudan a llegar a puertos difíciles además. ¿Qué te parece? Felicitaciones, muchísimas gracias por este desarrollo, por ser, la verdad, un ejemplo de esto, ¿no? De que
con el estudio, con la dedicación, el desarrollo del conocimiento, se puede lograr este tipo de productos que son nuestros, pero que además le sirven y mucho para la salud pública, ¿no? Que eso es lo que se valora. Así que felicitaciones a vos, a todo el equipo, a todos los que fueron parte, ¿no? De que este OneoKit ya hoy se pueda usar y se pueda, para justamente detectar y poder prevenir en los recién nacidos el Chagas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Felicitaciones y saludos para todos. Y acá, por supuesto, seguimos en Nada Personal con más, así que no te vayas. Quizá no sea el vino, quizá no sea el postre, quizá no sea nada, pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borrachas a la puerta, cerraste y quedó abierta y puedo escuchar tu llamada. Servida ya tu boca, tan dulce está tu boca, tan dulce con un blues amargo. Un vaso rueda al piso lento, cae al piso lento y muere en mil pedazos. No quiero dejar que se vean, tus ojos se vean tan tristes. Habrá sido el destino, ese vaso de vino que dijiste. Y hasta acá llegamos en Nada Personal, como siempre te decimos, es una fecha importante como ciudadanos, tomar la responsabilidad de pensar a quienes estamos votando. Vivimos en una sociedad democrática, en nuestro país tiene muchas cuestiones por resolver, a muchas personas que darle una respuesta, que están quedando afuera de muchas oportunidades, tanto laborales como cuestiones básicas, ¿no? Como la alimentación, quienes no llegan a fin de mes, quienes no tienen la oportunidad de tener una educación de calidad, quienes no tienen, por supuesto, también una vivienda digna y situaciones de vida dignas y de bienestar que merecen todos los seres humanos. Es por eso que es importante que vayas a votar, es importante que dejes tu voto y también pienses a quién, ¿no? Y a quiénes votar en función de lo que pensás, con la libertad que tenemos como ciudadanos en ese sentido, con la información que necesitamos también tener en ese sentido. Así que justamente los invito a que vayamos a votar, más allá de el desgano que genera, del desinterés, a veces también las desilusiones que nos llevamos en función de nuestros políticos, pero son en definitiva ellos los que nos representan, los que nos gobiernan y por eso nosotros tenemos la responsabilidad también en ese sentido. Acá en Ecomedios vas a tener una cobertura especial, seguinos también
durante todo el día domingo en la cobertura que se haga en torno a las elecciones. Y yo, Anabela Mesina, me despido hasta el próximo sábado. Gracias, por supuesto, a Javier Martínez en la operación técnica, a Manuel Barbazo por el espacio aquí en Ecomedios, y nos vemos el próximo sábado. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.